La pausa fue para dividir el mensaje en dos partes. Vamos a meditar en esta mañana en una palabra que trajimos, compartí brevemente en la iglesia de Panacase, pero ya que prácticamente ninguno de los que estamos acá estaba ayer, también vamos a compartirla con un poquito más de detalle en esta mañana, que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Como ya lo he dicho en varias oportunidades, el apóstol Pablo nunca estuvo en la iglesia de Gálatas. No porque no la haya fundado él, sino porque no. Gálatas era una región. Es como si dijéramos el litoral sur de Uruguay. Carta a las iglesias del litoral sur de Uruguay. Nos estamos refiriendo a una región y no a una ciudad. Entonces ahí podemos decir, va dirigida para la gente de Juan Lacase, de Artillero, de Santa Ana, de Colonia, de Tararira, etcétera, etcétera. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Bueno, no había una iglesia de Galacia, estaba en Asia Menor, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia, todos los lugares que usted ve en los viajes misioneros. A esas personas el apóstol Pablo le escribe este mensaje. El mensaje que como título dice Alegoría de Sara y Agar. Una alegoría es una especie de representación o un caso similar que ocurre en la antigüedad. ¿Quiénes eran Sara y Agar? Bueno, usted sabe que Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, voy a hacer de ti una gran nación. Este hombre tenía una esposa que se llamaba Sara, y a pesar de su edad avanzada, Dios le promete que iba a tener un hijo. Y Abraham le creyó, le fue contado por justicia. Sara no estuvo tan pronta en su fe para creer, de hecho se rió. Dios le llama la atención, dice, ¿por qué te reíste? No, yo no me reí. No, te reíste, sí, dice. No, a Dios no le gusta la cosa media, a Dios le gusta la verdad. No creyó en un principio, al punto de que dijo, bueno, como ya somos viejos los dos, para que puedas tener un hijo tuyo, Abraham, yo te voy a ceder a mi esclava, que se llamaba Agar, para que puedas tener un hijo y ese hijo por lo menos sea de uno de los dos. Y Abraham tiene un hijo con esa esclava, pero la promesa de Dios se hizo también real, y Sara también tuvo un hijo. Ahora, la palabra de Dios, yo le hablo para que usted conozca la historia. Toda esta historia usted la puede leer en detalle en el libro de Génesis. Pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, le hace una pregunta que yo se la voy a hacer a ustedes hoy, menos a Camila y a Elaya que estaban ayer. Le hace una pregunta. Versículo 21, atienda lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y hago un alto ahí. Y le pregunto hoy, esto no es una pregunta retórica, yo no pretendo darle la respuesta, quiero que usted levante la mano de ahí del lugar donde esté y me diga, ¿te ha escuchado la ley? ¿Me puede decir un pasaje de la ley? A ver, hermano José. En el versículo dice, no matarán ni robarán. Muy bien. Bien, el hermano José. ¿Sabe de lo que estamos hablando? Y de seguro, el que escucha están todos de acuerdo. Dice, bueno, la ley está hablando, ¿no?, de esa ley que Moisés bajó, la tabla de piedra, está hablando de los 10 mandamientos. Pero eso es un error, porque el pueblo de Israel dividía, como nosotros hoy decimos, bueno, tenemos la Biblia, y yo hoy les puedo decir, vamos a estudiar en tal libro,
en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Digo, vamos a estudiar el libro del profeta Daniel, está en el Antiguo Testamento, para que usted lo encuentre más fácil. O les digo, vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, está en el Nuevo Testamento, para que usted lo encuentre más fácil. El pueblo de Israel dividía lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, a lo que le llaman las Escrituras, la palabra. Cada vez que el apóstol Pablo dice, en las Escrituras, dice, esto está hablando de todo, hasta el libro de Malaquía está hablando de eso. Eso eran las Escrituras para ellos. Dividido en dos partes, la ley y los profetas. La ley eran los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, desde Génesis hasta Deuteronomio, esos 5 libros que usted tiene ahí era la ley, y el resto eran los profetas. Ahora, para que usted sepa que lo que yo le estoy diciendo es así, cuando él hace esta pregunta, dice, ¿no habéis leído en la ley? Y les cuenta la historia de Abraham, que tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, lo cual está en Génesis 16:15 y Génesis 21:2. Tiene la referencia ahí en la Biblia, si usted la tiene abierta. Es decir, cuando dice, no habéis oído la ley, ¿y a qué se está refiriendo? No a no matará, no robará, no tendrá Dios ajeno delante de mí, ni ninguna de esas cosas. Está hablando de cualquier pasaje de lo que se conoce como el Pentateuco, sus primeros 5 libros. Y le cuenta la historia, dice, en este caso puntual, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Tuvo 2 hijos, la esclava tuvo un hijo que se llamaba Ismael, y la libre tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Después Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob, y Dios le cambia el nombre a Israel. Acá es importante que nosotros entendamos ciertas cosas. Muchas personas, a veces, cuando la palabra de Dios habla del día de reposo, por ejemplo, se refiere al día sábado. Ese es el día que, no vamos a decir una cosa por otra, que habla la palabra de Dios. Y después la gente quiere decir cualquier, modificar la palabra de Dios y dice, sí, porque el día del Señor, no, el día del Señor nada. El primer día de la semana, el domingo de mañana, fueron las mujeres al sepulcro y el ángel le pegó un reto. Dice, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive, no está acá resucitado? Porque Jesucristo resucitó pasado el día de reposo, cuando se estaba poniendo el sol, a la misma hora que fue puesto en el sepulcro, 3 días y 3 noches después, Jesucristo resucitó. También el tema de explicarlo correctamente, porque en esa semana, la semana que era la semana que se celebraba la Pascua, sábado, para ellos quería decir feriado. Había 2 feriados, el sábado semanal y el sábado de la fiesta de la celebración de la Pascua. Por eso es que Jesús estuvo, como lo anunció, 3 días y 3 noches. No es el tema que yo quiero hablar de hoy. Lo que sí quiero decirles es que como la gente malinterpreta, dice, la ley, cuando habla de la ley, la Biblia está hablando de los 10 mandamientos. No, señor, está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Y por eso dice acá, el apóstol Pablo, ¿no habéis leído en la ley que Abraham tuvo 2 hijos, uno era esclavo y otro era libre? No tiene nada que ver con Moisés, ni mira de haber nacido Moisés. Abraham, Isaac, Jacob da nombre a las 12 tribus de Israel, y 400 años después aparece Moisés en escena. Así que no estaba hablando de la ley que fue dada por medio de Moisés, como dice el libro de Juan. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Así que, de la misma manera que la gente comete el error, dice, el sábado de los judíos. Y el sábado no es de los judíos, porque si usted lee el libro de Génesis, Dios creó los cielos y la tierra. En 6 días creó los cielos y la tierra, y el 7º día descansó Dios de todas sus obras. Eso dice la ley, pero cuando se refiere a la ley está hablando del libro de Génesis. Si usted no me cree, va a la palabra y estudia y ve que esto es así. Entonces, muchos diciendo, no es el sábado el día de reposo, es el domingo. Para otras religiones el miércoles, para otros el jueves. Pero la verdad de la palabra de Dios enseña que el día de reposo es sábado. Y
muchos dicen, no, el sábado de los judíos. Yo le pregunto, en la creación, cuando estaba ya solo Adán y Eva, ¿había uruguayos? No. No había argentinos tampoco. No había norteamericanos, rusos. Tampoco había israelitas ni había judíos. Por eso el sábado no es de los judíos. El sábado lo instituyó Dios universalmente antes de crear el cielo y la tierra. Bueno, con la ley, hermano, pasa exactamente lo mismo. No se refiere a las tablas de piedra, sino a todo lo que está escrito ya. Ahora, también quiero que entienda de que las personas normalmente piensan en Abraham. Dice, bueno, este es hijo de Abraham. Es hijo de Jacob o Israel. Este es hijo de Israel. Sin embargo, la promesa, ¿a quién fue hecha? Fue hecha a Abraham. Al que llamó Dios y se vete de tu tierra y de tu parentela, fue Abraham. Y Abraham no era judío, no era israelita. El primer israelita que hubo fue su nieto, Jacob, a quien Dios le cambió el nombre. Dice, no te va a llamar más Jacob, ahora tu nombre va a ser Israel. Abraham, ¿sabe qué era? Dice la Biblia también, estúdielo. Abraham, el arameo, dice en un lugar, y en otro lugar dice Abraham, el hebreo. Los dos términos se usan. Descendiente de Eber, que usted lo puede ver, se mira la genealogía de la creación. Era hijo descendiente de Eber, o hebreo, y era arameo, pero no era israelita, ni mucho menos era judío. Bueno, Dios llamó a ese hombre y le dio las promesas a ese hombre. ¿Y por qué le estoy señalando esto? Porque como le dije hoy, nosotros conocemos la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19, aquel hombre cobrador de impuestos que escuchó que Jesús iba a pasar por la ciudad y como era un hombre de muy baja estatura se trepó a un árbol, nos dice la palabra hasta qué especie de árbol era, un sicomoro, para cuando pasara Jesús él pudiera ver, pudiera curiosear acerca de aquel maestro que iba rumbo a Jerusalén, rumbo a ofrendar su vida ya al final de su ministerio. Y Jesús pasa y lo ve allá trepado arriba del árbol, y dice, Zaqueo, bajá, que hoy voy a quedarme en tu casa. Y toda la gente empezó a murmurar, dice, justo a este viene a llamar. No lo querían para nada Zaqueo, porque Israel estaba allí cautivo, estaba el Imperio Romano gobernando todo el mundo antiguo en aquel momento, y Zaqueo era un funcionario romano, no era romano él, pero él prestaba su servicio como cobrador de impuestos. Conocía que José se dedica a vender maní. Dice, José, tenés que pagar los impuestos para el César porque yo sé que vos estuviste vendiendo maní. Conocía lo que cada uno hacía, era del pueblo. Y él lo apretaba para que pagara. Y él le daba una rabia, por ejemplo, a José, se me venía a sacar la plata a mí para dársela a los romanos, nada menos. No lo quería nadie a Zaqueo. Y por eso no le pareció bien. Pero ¿sabe qué? Jesús dice, hoy llegó la salvación. Lucas 19, 9 dice, hoy la salvación ha venido a esta casa, escúcheme bien, por cuanto él también es un hijo de Abraham. No le dijo, por tanto él es un hijo de Israel, porque la promesa fue dada a Abraham y a su descendencia. Dice, hoy la salvación vino a esta casa por cuanto él es un hijo de Abraham. Así que la salvación, hermano, no pensemos como la gente piensa el sábado de los judíos. El sábado universal lo establece, el primero en observado es Dios. Abraham no era israelita ni judío, Abraham era arameo y era hebreo. Y la palabra de salvación y la promesa no es para Israel, sino es para Abraham y su descendencia.
Estas cosas debemos entenderlas. Jesús, si usted piensa que no sabía lo que decía, podía haber dicho, es un hijo de Israel. Él dijo, es un hijo de Abraham, ampliando el abanico. ¿Sabe que las personas tenemos prejuicios? Todo, más o menos, podemos mostrar una sonrisa, pero siempre nos parece, sí, este acá, decían de Jesús, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y sus hermanas están casadas con alguno de nosotros, y todo lo demás, y bla, 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 menospreciando a Jesús. Bueno, la gente menospreciaba a Zaqueo, y menospreciaba, hermano, también a otra serie de habitantes que había allá, que habían ido a vivir en las regiones que originalmente habían habitado las tribus de Zabulón y de Neftalí, eso es Galilea, y la palabra de Dios proféticamente dice Galilea de los gentiles, la tierra asentada sobre sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Y por qué? Y en Galilea de los gentiles estaba Nazaret. ¿Por qué usted cree que la mayoría del ministerio de Jesús se realizó en aquel lugar? Porque en el lugar donde le han dicho, ya Dios ha anunciado proféticamente, ustedes no son mi pueblo, serán llamados ustedes pueblo mío. ¿Ah? El hombre desecha, ¿sabe que cuando Jesús les dio la gran comisión a los discípulos, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio? Y parte de todo, antes de ir a todo el mundo, porque usted no puede decir, voy a Buenos Aires a predicar si no le predicó el vecino que tiene al lado de su casa. Y Dios, antes de que salieran a predicar a cualquier otro lugar, los estaba mandando que fueran y predicaran la palabra, y esa palabra también iba destinada a los samaritanos. Ahora usted ve a algunos de los discípulos yendo por voluntad propia a predicar a los samaritanos. No, señor, no, señor. Fue allí este diácono Felipe, el primero en ir y predicar en Samaria, y luego sí, fue Pedro y fue Juan atrás a confirmar la obra. Pero fue un diácono, hermano, porque ellos se resistían como diciendo, no, la salvación es para nosotros, es para el pueblo de Israel, no es para los galileos, no es para los samaritanos, no es para la mujer en el pozo de Sicar a la cual Jesús pidió agua. Ellos tenían ese concepto. Ahora, imagínense que si tenían ese concepto, del cual Dios ya proféticamente había anunciado que esa tierra antiguamente habitada por Zabulón y Neftalí, dice en el Nuevo Testamento, repitiendo una profecía del Antiguo Testamento, dice Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y Neftalí, Galilea de los gentiles, la tierra asentada sobre sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuál era la luz que le resplandeció? Jesucristo predicando el ministerio y pasando en medio de ellos, pero seguían duros en su corazón. Y de estos dos hijos que tiene Abraham, se forman dos naciones. ¿Ah? Se forman en primera instancia los edomitas, y también se está formando allí todo el linaje de los árabes, y por otro lado el linaje descendiente de Jacob o Israel con sus respectivas tribus. Ahora, usted sabe que el apóstol Pablo recorrió, lo hemos visto, fue hasta Damasco, la parte donde era antiguamente Tiro, Fenicia. Si usted lee en días de David, cuando se construye el templo, y allí hacen negocios trayendo madera y otras cosas de aquellos lugares, en la parte más al norte de lo que es Israel, llegando hasta Siria y Damasco, su capital. Bueno, el apóstol Pablo llega allí, va por todo lo que es Asia Menor, predica en lo que vendría a ser Turquía, llega a Grecia, luego del tercer viaje misionero llega incluso hasta Roma, y hace una recorrida bastante amplia, pero es a la iglesia, a estas cuatro iglesias que mencioné al principio, Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia, que él les escribe y les dice
en Gálatas, capítulo 1, versículo 17, hablando acerca de la conversión suya, el apóstol Pablo dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Se acuerda que en Damasco, el yendo a Damasco pierde la vista? Allí Ananías ora por él, se restablece su vista. ¿Y a dónde fue Pablo? Se fue a Arabia. Y no fue hasta 3 años después que fue a Jerusalén, dice el verso siguiente, y ahí entrevista a Pedro. Y yo le pregunto, ¿quién estaba en Arabia? Porque acá, de nuevo, la palabra de Dios nos está diciendo de esta alegoría, de este ejemplo, de estas dos mujeres, una libre y otra esclava, que las dos tuvieron hijos, un hijo Ismael, que da origen a los árabes, y otro Isaac. ¿A dónde fue el apóstol Pablo cuando recibió el llamado? Fue a Arabia, dice la palabra. Aunque no tengamos detalle, hermano, de la obra misionera, el apóstol Pablo fue a él. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios no fue a Jacob o Israel, que es la misma persona, fue a Abraham. Y nos está dando un ejemplo para que nosotros entendamos. Saben que el pueblo de Israel saben que hay un término que se usa en nuestros días cuando una persona dice está en estado de negación, ¿verdad? O tiene una enfermedad terminal y sabe que le queda poco, o le falleció algún familiar. No puede ser, está en un estado de negación, negando algo que sabe que es así. Y el pueblo de Israel estaba en un estado de negación. Allí en uno de los evangelios, el Evangelio de Juan, capítulo 8, ¿no? Dice Juan 8:36: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, le dice Jesús. Juan 8:36. Recuerden que el tema de hoy, hermano, es la esclava y la libre. Y Jesús va y le anuncia esta palabra y le dice a aquellos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, si el Hijo, que era él, los liberare, será verdaderamente libre. Dice, nosotros somos hijos de Abraham, nunca fuimos esclavos. ¿Cómo nunca fueron esclavos? Tuvieron 400 años de esclavos en Egipto. Y sabe que es una obra del diablo, porque para los israelitas Moisés estaba un escaloncito más abajo de Dios. Lo tenían a Moisés allá, que hablara cuando lo acusan a Jesús, se habló palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley. Era la máxima ofensa decir algo. Pero a pesar de que tenían allí a Moisés como un superhéroe, querían olvidar su historia de que habían sido esclavos. ¿Y cómo fueron libertados de la esclavitud? Sí, las 10 plagas de Egipto. Pero Dios usó una persona, Moisés. Y Moisés, yo decía ayer, a veces quizás nosotros miramos a la ligera y decimos, era medio atrevido al hablar Moisés, porque Moisés dijo, Dios le va a levantar a un varón profeta como yo, a él lo oiréis. Y está hablando acerca de Jesús. Dice, se pasó un poquito porque se estaba comparando con Jesús. Pero él no se estaba comparando con Jesús en cuanto a importancia de su rol, sino que como esta alegoría de Sara y Agar, de la esclava y de la libre, iba a tener un significado para nosotros, que yo lo voy a explicar hoy, que es estar esclavo al pecado. Jesús dijo, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres, porque la gente, aunque lo niegue, está en esclavitud. El que no ha sido libertado por Jesucristo, todo el que está afuera y no se ha doblegado y no cree en Jesucristo como autor y consumador de la salvación y de la fe, esa persona está viviendo en esclavitud.
Dice, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Moisés, a lo que se estaba refiriendo es que Dios iba a levantar a un libertador como a él. Moisés fue responsable, con la mano de ayuda de Dios, de sacar de la esclavitud al pueblo de Egipto, de su esclavitud, y conducirlos hacia la tierra que Dios le había prometido a este Abraham, del cual nosotros estamos leyendo. Y ahí es donde cita el ejemplo de Jesús, dice, le va a levantar un libertador como yo. No un libertador que los iba a libertar, iba a agarrar una espada y los iba a pelear contra los romanos y los iba a librar de ese yugo romano, sino que Jesucristo vino a ser libres de la esclavitud al pecado a las personas. Y aclara en ese mismo pasaje Jesús de Juan 8, que el hijo permanece para siempre en la casa, pero el esclavo no. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la casa? Acá donde estamos reunidos, hermanos. Si usted es un hijo, permanece para siempre en la casa. Pero si usted es un esclavo, hasta por un tiempito, un día no le gusta algo, se da media vuelta y se va. Son señales que la palabra de Dios nos da. Y cuando habla entonces de esto acá, habla de esta situación de que estos dos hijos que nacen, uno nació siendo hijo de una esclava, era la sierva de Sara, había sido comprada por dinero, era, vamos a verlo literalmente en la palabra, versículo 25 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿A dónde fue el apóstol Pablo a predicar luego de recibir esa visión de Jesús, estando en Damasco? A Arabia. Así que, hermano, no por nada el apóstol Pablo incluye esto, que no está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles habla acerca de la conversión de Saulo en el camino a Damasco, de cómo fue y oró por él Ananías, pero después se saltea un lote de años. Y dice el apóstol Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren, quiero que ustedes sepan de que primeramente, luego de haber recibido esa visión de Jesús, fui a Arabia. No fue de vacaciones, hermano, fue a predicar este mensaje de liberación para el que está en esclavitud, en sombra de muerte, no rehuyendo anunciar el evangelio como en un principio lo hicieron los discípulos. Dicen, no queremos ir a predicar a los samaritanos, son nuestros enemigos. Y fíjense, hermano, la enemistad entre Israel y los árabes persiste hasta el día de hoy. O sea, Palestina, la Franja de Gaza, todo eso siempre ha estado en conflicto. Durante todo este tiempo, al que era considerado enemigo, allá fue el apóstol Pablo también, ha predicado un mensaje de liberación. Un mensaje si usted está en esclavitud, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De nuevo, Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Yo no quiero extenderme demasiado, habría mucho para hablar, avancé con respecto a lo que hablé ayer, pero no quiero extenderme, hermano. Si usted quiere entenderlo bien, lo invito a que vea la predicación de ayer en Juan Lacase y repase esta predicación luego que se suba esta tarde, mañana, a las plataformas, para que también, hermano, pueda estar siendo de bendición para su vida. Si entiende algo que no había comprendido, reenvíelo a conocidos para que esa palabra, hermano, también llegue a otros. Terminamos así esta parte, hermano. Voy a estar invitando a los músicos a que estén pasando.